Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el vídeo de la Escuela de Atenas, no sé si os acordáis que habíamos dejado un poco en el aire por qué Rafael no representa a ningún filósofo cristiano. Y han sido muchos los comentarios de la gente que tiene la duda y he decidido que bueno, ya por fin voy a hacer este vídeo. Y la diferencia básicamente es porque no son filósofos, son teólogos. ¿Y cuál es la diferencia entre filosofía y teología? Hoy vamos a hablar de esta pintura que se encuentra justo enfrente de la Escuela de Atenas y que representa la verdad teológica. Esta pintura se conoce como la Disputa del Sacramento y la realizó también Rafael. De forma que mientras que la Escuela de Atenas representa la verdad filosófica, en este caso tenemos la verdad teológica. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas realidades? Eso es lo que nos muestra este vídeo. Tengo que deciros que me habéis metido en un lío grande, porque es uno de los cuadros más complejos y más difícil de explicar que he hecho desde la creación de Adán de Miguel Ángel. Es una pintura, si te gustan los temas estos de misterio, de composiciones, de significado oculto, este desde luego es tu tutorial porque te va a encantar. A ver si soy capaz de estar a la altura y explicarlo adecuadamente porque no es nada fácil. Me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte y bienvenido a otro vídeo de mi canal, Las Claves del Arte. Esta obra se llama La Disputa por el Sacramento o como se le conoce también como el Triunfo de la Iglesia. La realizó Rafael entre 1509 y 1510, está hecho en fresco y estaba pensado para formar parte de la biblioteca de Julio II. El mensaje está claro, el mensaje que le dice Julio II a Rafael es que tiene que representar la verdad teológica. El objetivo era intentar mostrar ese triunfo de la Iglesia Católica. En concreto, esa verdad teológica. ¿Cuál es la verdad teológica? ¿En qué consiste? Y para eso se ayuda de Egidio de Viterbo, que era un importante teólogo, en el que consiguen en esta pintura aunar dos ideas o dos cosas muy difíciles. Por un lado lo que es el dogma, la idea, y por el otro la pintura. Y la verdad es que Rafael lo consigue con un gran nivel de maestría. Bueno, entonces empezamos con la primera clave. La primera clave, la composición. La base de la composición es el círculo. Rafael nos muestra la pintura que se encuentra como enmarcada en un gran círculo. Pero no es un círculo, es una esfera. ¿Por qué? Porque aparecen los meridianos. Los meridianos es la parte que forma una esfera. Entonces en concreto se podría decir que hay dos meridianos y en cada uno de esos meridianos son distintos niveles en el cielo. Uno se encuentran los apóstoles y otros personajes del Antiguo Testamento, y en el otro meridiano serían los ángeles. Además, resulta que nos centra la atención también alrededor de 4 círculos. Primer círculo, Jesucristo, luego el Espíritu Santo, luego tenemos la custodia y el cuarto no es un círculo, me diréis, efectivamente, que sería donde está Dios, que no es un círculo, sino que sería una bóveda, que también es una forma de darle mayor dimensión a Dios. Es decir, Dios no se encuentra enmarcado solo en un círculo, sino que está dentro de esa bóveda celeste, ¿vale? Dentro de esa circunferencia, dentro de esa esfera de la que hemos hablado, el último plano sería donde se encuentra Dios, la bóveda celeste. Los círculos además están conectados entre ellos. El diámetro que divide la esfera, como podéis ver aquí, justo en medio, se encuentran los centros de cada uno de estos círculos. De esta forma nos está diciendo que hay una conexión entre cada una de estas partes. Y de todo esto, ¿cuál es el centro de la esfera? ¿Jesús? ¿Dios? ¿El Espíritu Santo? No. El centro de la esfera es un pequeñísimo objeto que se llama custodia, donde dentro se encuentra la sagrada forma. Ese es el centro de toda la pintura, es el centro de la verdad teológica. Vamos a irlo explicando poco a poco. Como veis también en la iglesia de San Pedro, en el altar, aparece también un círculo con el Espíritu Santo en medio. Eso está representando la sagrada forma. Una forma muy habitual de representar esta forma era con estos rayos de sol que van apareciendo por todas partes. Entonces, gracias a eso se puede intuir que en esta pequeña custodia, dentro, nos podemos encontrar esta imagen que aparece en la Basílica de San Pedro. Seguimos con la composición, y es que resulta, como he dicho al inicio, la esfera está solo en la parte del cielo,
Pero en la parte de abajo no hay una esfera. En la parte de abajo lo que hay es un cuadrado. Aquí os he hecho un pequeño esquema donde más o menos lo podéis ver, ¿vale? Entonces tenéis la esfera y luego abajo el cuadrado, todo rodeado y enmarcado por el mismo círculo. Por tanto, se entiende que es un cuadrado dentro de la esfera. Lo que hace, es decir, hay dos realidades distintas. Tenemos la parte circular, la parte esférica, que es donde se encuentra el cielo, y luego una parte más rectangular, que sería la tierra. La parte de abajo se hace con la llamada perspectiva oblicua y el punto de fuga, el punto que referencia el resto de toda esa parte es esa custodia. Por tanto, esta custodia es el centro de la esfera y además el punto de fuga a la que mira toda la Tierra. Y en esta composición, la gran clave de la composición es cómo consigue unir Rafael dos figuras geométricas tan distintas de manera armónica. Cómo consigue unir el círculo con el cuadrado en una misma pared, que casi no se note la diferencia entre una parte y otra y que cuando tú lo veas te parezca normal, te parezca real, te parezca viable. Bueno, pues eso lo hace con la franja que hace en el ecuador. Mientras que la parte de arriba y abajo, cielo y tierra, están llenos de objetos, libros, ángeles, de todo, en la franja del ecuador lo deja vacío. Ahí solo hay una cosa, que es la custodia. Todo lo demás está vacío. ¿Por qué esté vacío? Porque de esta forma cada uno se imagina cómo es esa unión, según sea más armónico para ello. ¿Vale? Este truco de usar el vacío me parece realmente inteligente y es una muestra de que estamos ante una gran obra maestra. Pero esto es solo el inicio, continuamos. Bueno, ¿cómo vais? Vamos ahora a la segunda clave. La segunda clave son los personajes. Y entonces los personajes nos encontramos. Los personajes principales, los que hemos dicho antes, los que se encuentran en el círculo, que sería Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ambos además unidos por una línea vertical invisible, pero que está de alguna forma. Y luego ya tenemos en la parte de abajo de la tierra que hay miles de santos, padres de la iglesia, personas normales que no se saben también quiénes son. En la parte de arriba del cielo encontramos la base en la que se encuentran los apóstoles con personajes del Antiguo Testamento y una última fila donde están los ángeles y Dios en medio. También se encuentra Jesucristo y al lado la Virgen con San Juan Bautista. La tercera clave se encuentra en esta franja de aquí donde vemos el Espíritu Santo con 4 angelitos. Los libros de los ángeles se pueden leer perfectamente y los libros de los ángeles son la clave que nos permite entender y leer mejor esta pintura. Según Mateo, libro de la genealogía de Cristo, hijo de David. Según Marcos, comienzo del Evangelio de Jesús. Según Lucas, sucedió en los días del rey Herodes. Y según Juan, en el principio existía la palabra y la palabra era. ¿Por qué digo que son como las partituras? Porque es la base a través de la cual se van componiendo el resto de las imágenes. Estas frases están haciendo referencia a las primeras palabras de cada uno de los evangelios. Por ejemplo, la primera parte, lo que decía Mateo, nos está diciendo que la genealogía de Jesús proviene del Antiguo Testamento, por eso se van representando personajes del Antiguo Testamento como por ejemplo Moisés o Abraham o el rey David junto con los apóstoles. Podemos encontrar a San Pedro, a San Pablo, por supuesto la Virgen María. Luego Marcos dice que a partir de aquí empieza el Evangelio de Jesús y de alguna forma María y San Juan Bautista, que se encuentran a la derecha y a la izquierda de Jesús, están señalándolo, están certificando que realmente ha venido un nuevo Evangelio. De hecho, San Juan Bautista se considera como el último de los profetas. Luego tenemos lo que dice Lucas, que Lucas lo que viene a decir es que realmente nació en la época de Herodes, es decir, está dándole un contexto histórico al momento del nacimiento. Y por último Juan. Juan lo más llamativo, ¿no? Porque dice que Dios, Juan lo que nos dice es que al principio existía la palabra y la palabra era Dios y Dios es Jesús. Y por eso hay esa unión entre Dios Padre con Jesús. Y todo esto se demuestra o se hace visible con la posición de las manos que tiene Jesús. Jesús en las manos se puede ver, tiene las manos alzadas hacia arriba y nos está enseñando las llagas. Se puede llegar a ello gracias a la demostración de que ha muerto pero ha resucitado. Cuarta clave, la custodia, la unión entre el cielo y la tierra. ¿Cómo se une el cielo y la tierra?
a través de la custodia, como estamos diciendo. ¿Y qué es la custodia? La custodia es el sitio donde se alberga, donde se conserva la Sagrada Forma. ¿Qué es la Sagrada Forma? Bueno, pues aquí es donde está el punto, porque según los católicos, la Sagrada Forma es Dios. Es donde Jesús se encuentra presente en cuerpo y alma. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es intentar demostrar cómo es posible que en una Sagrada Forma esté Dios, Rafael lo que hace es que, veis el nivel de, tenemos los 4 círculos de los que hemos hablado antes, cada uno cada vez más pequeño y todos además unidos por un mismo vértice, de forma que tenemos a Dios Padre, que es como la primera parte que se encarna, después viene el círculo más pequeño que se encarna en Jesucristo. Jesús es el Verbo encarnado. Una vez que Jesús asciende al cielo, se queda en la tierra el Espíritu Santo, que es el que se va a encargar de estar presente sobre todo en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía, que va a servir como nexo de unión entre la humanidad y el cielo y lo divino. Por eso ese Espíritu Santo termina convirtiéndose en esa pequeña mínima circunferencia que forma la custodia. Esta idea tan compleja está muy bien representada en estas 4 circunferencias. Bueno, y esto es una verdadera locura. Es decir, es que es muy difícil. ¿Tú cómo llegas a entender que realmente en ese sitio está Dios? Es que es imposible, pero eso también lo saben los católicos. Y ha habido muchísimas discusiones, muchísimas teorías, muchísimos libros a lo largo de la historia. ¿Cómo explicar el misterio encarnado, como se le llama? Es que eso no lo podemos explicar. Es que eso nunca jamás el ser humano podrá llegar a entenderlo. Y esto es lo que nos está mostrando Rafael en la parte de abajo. Por eso hay tanto lío abajo. Abajo se está discutiendo, se está intentando entender mejor este gran misterio. Quinta clave, los personajes en la Tierra. Entonces, los personajes de la Tierra. Los personajes en la Tierra hay un movimiento y hay un lío. Cada unos están leyendo, los otros están señalando, los otros están mirando abajo, los otros miran hacia arriba, el otro que mira directamente al cielo. Hay un caos terrible. Están todos intentando descubrir o investigar cómo es posible que esté ahí Dios. Hay 4 personajes que nos ayudan a centrar la mirada y en este caos guiarnos de alguna forma, de una forma muy sutil, muy bonita, pero muy bien guiada. Uno se encuentra los que están a la derecha y a la izquierda de la custodia. Uno está mostrándonos, señalando directamente a la custodia, como diciendo no os perdáis, que lo importante es esto, y el otro señala hacia arriba, es esto porque nos lleva hacia arriba. Por otro lado, también hay 2 figuras en las esquinas que también nos muestran o señalan con su mano hacia la custodia, nos están llevando la vista directamente al centro. Y por último hay un personaje un poco curioso, pero que es interesante porque lo centra mucho Rafael, pero no me está mirando a la custodia, sino que parece que está señalando y mirando a un libro que se llama De Moralis, que es un libro que se escribió en la Edad Media en el que se habla de este sacramento, quizá explicando que es un libro especialmente relevante. Pero bueno, ¿y por qué tanto revuelo? ¿Por qué no lo podemos entender? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso también lo representa Rafael y muy bien representado. Lo está representando con lo que hemos dicho al principio de la composición. El cielo, Dios, piensa y se encuentra en una esfera, en una forma perfecta y limitada. Y nosotros nos encontramos dentro, el ser humano está dentro de un cuadrado, de algo imperfecto. De esta forma nos están explicando que jamás el ser humano llegará a entender esta realidad. Y ambas realidades también, como he explicado anteriormente, unidas gracias a la custodia. Por eso lo que no paran de decir los personajes principales es mira aquí, aquí es donde está el secreto. Desde aquí puedes llegar a ver a Dios. Bueno, y esta verdad teológica nos lleva a la 6ª clave, que es la diferencia entre la verdad teológica y filosófica. En fin. Como hemos dicho, todo esto proviene de esa comparación con la escuela de Atenas. ¿Cuál es la diferencia entre teología y filosofía? Y de hecho, la diferencia entre ambas ya viene en la parte de arriba. Vamos a mirar la parte de arriba del techo de la sala. Y nos encontramos que tenemos 2 símbolos. Uno encima de la escuela de Atenas, de la verdad filosófica, en el que se dice causarum cognitio, y la otra encima de la verdad teológica, en la que se dice divinarer notitia. Es decir, en el primero se dice discusión de las causas o conocimiento de la causa y en el otro divina noticia.
¿Y eso qué significa? Bueno, pues nos está diciendo que la filosofía es aquello que se puede abarcar a través de la razón. Nos dice que la filosofía es una ciencia y que por tanto lo que hace es estudiar la causa y el efecto. Muchos de vosotros me diréis que bueno, que la filosofía a través de la razón, es decir, que eso se puede hablar, ¿no? Y que es una ciencia, en fin, la filosofía es una ciencia, pero es bastante compleja. También es verdad que está viendo la filosofía como se veía en el siglo XVI, de una forma humanística. De hecho, en la escuela de Atenas se representa a personajes como Pitágoras, que fue un importante matemático, o por ejemplo Arquímedes, que fue el que desarrolló la teoría de Arquímedes, o también importantes astrónomos como fue Ptolomeo, que fue de los primeros en explicar cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo y cómo los planetas giraban, era en este caso alrededor de la Tierra. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿cuál es la diferencia? Entonces eso sería la verdad filosófica. Otra cosa, y sin embargo después estaría la verdad teológica, que lo que viene a explicar es que es una noticia. La teología es aquello que inspira a Dios o inspira al Espíritu Santo en la persona, una idea que tú ya después puedes aceptar o no aceptar. Eso ya depende del libre albedrío. De hecho, también al lado de esta imagen encontramos el momento del pecado original. Otra forma de ver la diferencia entre teología y filosofía se observa en el escenario, porque fijaros cómo la escuela de Atenas, primero, son edificios y son muy grandes, hay mucho vacío. Los edificios están haciendo referencia a lo artificial, a lo racional, a lo realizado por el hombre. Un escenario construido por la humanidad. De hecho, también es interesante cómo los personajes principales, aunque son Aristóteles y Platón, los demás no lo están mirando, no lo están contemplando, cada uno está haciendo sus teorías sobre ello. Es decir, es como, bueno, es un referente, pero cada persona vamos a ir, cada científico vamos a ir realizando nuestras propias teorías. Mientras que en la verdad teológica el escenario es la propia naturaleza, es el conocimiento no de lo humano, sino el conocimiento directo de la creación de Dios. Y por eso todo el escenario es pura naturaleza. También en el caso de las miradas, es lo que hemos dicho, no todo, pero prácticamente todo, la contemplación está centrada directamente en la custodia. Como diciendo que ahí está el eje, ahí está de verdad el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la verdadera verdad sobre Dios. Y sí aparece un edificio, pero está escondido, aparece la Basílica de San Pedro en la parte de atrás, en el fondo, y además se observa que está en construcción. No estoy segura, pero yo creo que viene un poco como a explicar que esa verdad, ese estudio, esa verdad teológica, ese estudio de la naturaleza, ese intento de unirse a Dios, al final tiene que ver o se encuentra recogido en la escuela, en la Basílica de San Pedro, en la Iglesia Católica. No es el edificio como en la escuela la que construye la verdad, es la verdad, el Santísimo Sacramento, el que construye el edificio. Bueno, se ha llegado hasta aquí, enhorabuena, porque es un tutorial muy difícil, es un cuadro muy complejo, pero también es apasionante. Gracias, si te ha gustado, por favor, dale a me gusta, suscríbete, cualquier duda que tengas la puedes poner abajo, que estaré encantada de responderte. Si quieres seguir, aquí tienes la Escuela de Atenas, a lo mejor ahora lo ves con otro ojo. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima.